Hola y bienvenidos a una de las conversaciones, a una más de las conversaciones del Riva Desnudo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema del que no se está dando el debate que tiene que darse, y es el debate de la energía nuclear. Tenemos un problema, el cambio climático, que es algo que usted sea Donald Trump o algún empresario del petróleo con intereses muy concretos sabe perfectamente que tenemos un problema. Tenemos soluciones y algunas soluciones no estamos ni siquiera teniéndolas en cuenta por un problema que es precisamente lo que vamos a analizar aquí hoy. Como siempre les pido que nos apoyen en Patreon, en GoFundMe, es la única forma que tenemos de poder seguir haciendo estas conversaciones, los vídeos temáticos, nuestro nuevo canal, Cosas que Sabemos, dedicado exclusivamente a la divulgación científica, etc. Entonces, hoy vamos a hablar con unos jóvenes nucleares. La idea de jóvenes nucleares, probablemente si ustedes de mi generación, lo primero que le hace pensar es en Toxic, el vengador tóxico, el héroe de Troma Productions, en aquella escuela secundaria que estaba al pie de una central nuclear, y que por cierto bastante daño hizo Troma Productions, pese a ser divertidísima, en la imagen que tenemos de la energía nuclear junto con los Simpsons. Muchas gracias, Groening. Bien, igual, pero vamos a hablar con jóvenes nucleares de verdad. Jóvenes Nucleares es una organización que nace en 1996 para difundir información, divulgación sobre la energía nuclear, su utilización, y que está actualmente presidida por uno de los compañeros que nos hacen favor de estar aquí, es Pablo García García. Él es licenciado en Física por la Universidad de Oviedo, máster en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el presidente, decíamos, de Jóvenes Nucleares. Ha trabajado en seguridad nuclear y protección radiológica en empresarios agrupados, en ingeniería de proyecto, en la ingeniería del proyecto de almacén temporal centralizado IDONES, que nos va a explicar qué es. Y actualmente es responsable de ingeniería y siniestros en aseguradoras de riesgos nucleares. Por su parte está Carlos Vázquez Rodríguez, que es experto en seguridad nuclear, grado en Ingeniería por la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ciencia y Tecnología Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es vocal de Jóvenes Nucleares y realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. También un doctorado en Energía Sostenible, Nuclear y Renovable. Qué mala imagen tenéis, chicos. Bueno, espero que no sea visual por la cámara. A ver, vamos a empezar por lo que me contabais antes de comenzar. Venís a Oviedo a unas actividades relacionadas con el trabajo de la energía nuclear. Y se le avisa a los medios de comunicación de este glorioso Principado, supongo que también a los medios nacionales que están acreditados en el Principado, y no os hacen ni puto caso, en términos técnicos. ¿Esto es lo normal? No lo sabemos, la verdad, porque normalmente nosotros lo que enfocamos es todas nuestras actividades a la divulgación y bueno, empezar por agradecerte que nos brindes un nuevo espacio inexplorado para nosotros, pero enfocamos las actividades a los alumnos. Es decir, cuando nosotros vamos con un curso en una universidad, todos los esfuerzos van enfocados a que la difusión dentro de la universidad para los alumnos sea el máximo posible. En este caso, pues se nos ocurrió a través de la Sociedad Nuclear Española, de la que somos miembros, oye, pues avisar a los medios de comunicación. Entonces preparamos una pequeña nota de prensa y mandamos unos correos electrónicos. Tampoco sé si es que no nos han hecho caso o que no hemos sabido nosotros llegar a los medios, pero sí que es cierto que bueno, que al final pues no ha tenido la repercusión mediática que quizás podría haber tenido si hubiese sido otro tipo de actividad o si hubiésemos hecho otra comunicación. Y eso hablando de los medios de comunicación, porque si hablamos en lo que nos enfocamos, que es en el alumnado, el curso sí que ha tenido un interés que los propios directores, profesores de la escuela nos han dicho. Organizan cursos, empresas como Repsol que tienen incluso prácticas asociadas posteriores, y nunca habíamos visto, o esos cursos suelen venir 40 personas, y ayer pues teníamos un aula llena de más de 80 personas. Entonces la palabra, es cierto que no hemos conseguido, o que quizás no hemos sabido contactar con la prensa, pero que a donde nosotros queremos llegar, que es a los alumnos, estamos contentísimos con el impacto y con la repercusión que ha tenido el curso. Cuando no conoces a alguien, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a la seguridad nuclear. ¿Cuál es el impacto?
Pues he de decir que hay una frase muy directa que suena muy interesante, o joder, esto tiene que estar muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que mientras te están diciendo eso, te ponen una cara de como, a ver, y cuéntame un poco más, porque ¿qué estás haciendo? Y no sé cómo explicarlo, pero sí que es cierto que muchas veces tú mismo te planteas, cuando estás en un ambiente, pues un ambiente no técnico, te planteas, ¿debo decir que soy ingeniero nuclear? Y no te lo planteas tú mismo. Yo sé que esta pregunta se la hace mucha gente a mi alrededor. Yo personalmente digo soy ingeniero nuclear porque me encanta hablar del tema y me encanta divulgar, comunicar y explicar por qué me he metido o por qué estoy dedicando mi tiempo a nivel laboral y a nivel personal a la energía nuclear. Pero sí que es cierto que creo que la pregunta va por ahí. Yo conozco mucha gente que dice, pues estoy en industriales estudiando un doctorado. O soy pianista en un bar nocturno. Esta mala imagen tiene su origen, y hay que decirlo, tiene su origen en el uso bélico de la energía nuclear. Esto lo sabemos. Primero que nada, el uso bélico de la energía nuclear creo que no ha sido explicado debidamente. Evidentemente, nadie puede aplaudir lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, pero hay que situarse en el momento en que aquello ocurrió, cuando la opción era 5 millones de muertos en una invasión que podría durar 10 años, con un país preparado para la invasión y preparado para morir por su emperador. Estas son decisiones aterradoras que ojalá nadie de nosotros nunca tenga que tomar. Alguien la tuvo que tomar, que hago, invado Japón o lanzo 2 bombas nucleares, pero ninguna de las dos opciones era buena. Esto es clarísimo. Con el tiempo y utilizando el presentismo es muy fácil condenar lo que no se entendió, lo que se hizo, como si las opciones hubieran sido que te pasas por la mañana, mandas un email, oye, ríndete, y tú dices, me rindo, ya perdí. Y no era así la cuestión. Sin embargo, esta oposición real tiene su base no solo en Hiroshima y Nagasaki, sino en la carrera nuclear que se desarrolló a partir de 1954, concretamente con la bomba de hidrógeno, con la bomba de fusión, y la oposición que todos, mi generación es mi generación opositora al armamento nuclear, pues nosotros vivíamos todos los días temiendo que se desatara la confrontación nuclear. Con que hubiera habido un tipo como Trump en ese momento al frente de cualquiera de los dos países, o como Stalin hubiera seguido al frente, podíamos haber desaparecido. La cantidad de armamento nuclear que llegó en un momento dado a tener Estados Unidos y la Unión Soviética era absolutamente aterradora. Entonces es muy comprensible que uno diga esto es tremendo, pero en mi pueblo dicen que el que con leche se quema, hasta el requesón le sopla. Es decir, la posición fue rechacemos todas las formas de energía nuclear. Y eso es contra lo que vosotros tenéis que combatir en cierto modo, porque los jóvenes con los que vais a hablar ya tienen esta visión de que aquí sí hay buenos y malos, y el papel que os ha tocado pues no es el de buenos. Efectivamente, nosotros cuando hablamos de aplicaciones de la tecnología nuclear, desde luego siempre dejamos al margen aplicaciones militares, porque creo que el mundo sería un lugar mejor si nunca se hubiese desarrollado esa tecnología armamentística y desde luego si nunca se hubiese usado, pues también. Pero el mayor problema es efectivamente lo que comentas, esa extrapolación de armas nucleares a centrales nucleares. Hay gente que piensa, y no digo que esté bien o mal, sino que simplemente desconocen, pero él piensa que una central nuclear es prácticamente como una bomba a punto de explotar. Sí, puede estallar. Entonces, nuestra tarea es explicar claramente que no es así, que una central nuclear no tiene nada que ver con una bomba atómica, y que la sociedad, la industria nuclear, desde hace mucho tiempo ha hecho un ejercicio real para desligarse de la proliferación nuclear. Quiero decir, todos somos conscientes de que sí, ha habido reactores nucleares que se han usado para generar energía, porque te da energía, pero el objetivo era fabricar plutonio para bombas. Eso es algo
que la propia industria nuclear y gracias al esfuerzo colectivo de toda la sociedad, nos hemos desligado de ello. Y a día de hoy no se plantea en absoluto que una central nuclear pueda derivar en una bomba atómica por ninguna vía. Al menos en países, digamos, medianamente civilizados. Ni se plantea ni se permite. Claro. Porque de hecho toda la operación de todas las centrales nucleares está controlada por la Organización Internacional de la Energía Atómica, y los procesos de control para evitar que una central nuclear orientada a la producción de potencia, una central nuclear con fines comerciales, está completamente, hay una serie de procedimientos definidos para evitar que se pueda proliferar con este material nuclear. De hecho, cuando se hace en otro tipo de instalaciones, no se hace en las propias centrales. Sin embargo, aquí hay un problema. Hay gente que dice, no te creo, dices que hay regulaciones, pero no las aplican porque como les pagan dinero a los reguladores miran para otro lado mientras tú estás haciendo bombas atómicas por docenas. Conspiracionismo. Sí, pero el conspiracionismo está muy extendido, y en un área como la nuclear es mucho más sencillo que te digan no te creo, y no solo en la nuclear, en alimentos y en medicinas, lo hemos visto con la que yo he tenido la oportunidad de conversar aquí en el Río Desnudo. Pero es que habrá regulaciones, pero no las cumplen, seguro los convencen, seguro los presionan políticamente, seguro les pagan. A ver, de hecho, lo que quizás habría que explicar sobre ese tema es prácticamente todos los países que han tenido algún interés en tener armamento nuclear lo han conseguido, pero dejaron de hacerlo en los años 80, quiero decir. Ya ahora mismo solo hay un par de países sospechosos de poder conseguirlo. Uno, ya se han implementado todas las salvaguardias y se han implementado todas las vías diplomáticas y económicas para que Irán no pueda tener una bomba atómica. Y luego está Corea del Norte, quiero decir, pero Corea del Norte no creo que sea un ejemplo a seguir para nada. Entonces, sí, Corea del Norte puede llegar a tener armas nucleares, sí, pero no lo va a hacer con centrales nucleares, porque no tiene centrales nucleares, lo va a hacer por otra vía. A día de hoy, las centrales nucleares que operamos no permiten esa proliferación, y ningún país realmente está interesado a día de hoy, salvo Corea del Norte, en desarrollar armas nucleares. Es decir, ¿España tiene capacidad? Pues probablemente si España se pusiese a ello en algún momento podría, pero es que se quedaría aislada del mundo y no vamos a ganar nada teniendo una bomba, con lo cual la mayoría de países, los que ya las tienen, las mantienen, yo no sé por qué, pero los que no las tienen, salvo, ya digo, Corea del Norte, no hay ningún país ahora mismo interesado en desarrollar armamento nuclear porque no te aporta ningún beneficio y te va a aislar de la comunidad internacional. Pero lo más importante es desligar las centrales nucleares de la proliferación. ¿Por qué? Porque es que incluso para los conspiracionistas, que creo que con este canal no vamos a llegar a ellos, y aunque llegásemos... mucho y me insultan. Ah, sí, pues fenomenal. Pues incluso para ellos, que es difícil comunicarnos con ellos, ¿no? Pero es que si queremos hacer un programa de proliferación, no vamos a construir centrales nucleares de potencia porque no es lo más eficiente, porque no es lo más eficiente ni lo más barato. Hay medios mucho más sencillos para conseguir material enriquecido sin utilizar centrales nucleares. O sea, es que a pesar de que los organismos reguladores estuviesen financiados o lo que sea, no se haría por esa vía, se haría por otra, se haría por reactores experimentales y se haría por instalaciones de enriquecimiento. No está ligado, es algo completamente desligado. Entonces, pues hay que centrar el debate. Cuando hablamos, podemos hablar y debatir sobre proliferación nuclear, pero no sobre un uso de las centrales nucleares para proliferación, porque no es lógico, ineficiente. Además, siempre le puedes comprar material enriquecido a la mafia rusa. Y se ha hecho. Y por cierto, eso es sin pensar, yo recuerdo un grupo terrorista que era una secta, un Shinrikyo en Japón, que llegó a comprar uranio suficiente para hacer una bomba sucia, con la que planeaba atacar Tokio, como atacó con gas sarín y con gas UX y demás. Vamos a ver, cosas que la gente inmediatamente relaciona. Soy ingeniero nuclear. Chernobyl y Fukushima. Siempre. A mí siempre me ha parecido muy curioso que cuando alguien dice yo soy ingeniero hidráulico, no le digan Banqiao. La presa de Banqiao, ustedes lo saben, lo comento, es una presa que en 1975 se rompió, estaba diseñada para una tormenta que pudiera ser una que ocurriera una cada 1000 años. Y lo que ocurrió fue un tifón de uno cada 2000 años,
rompió la presa, arrasó docenas y docenas incontables de comunidades y mató a entre 171.000 y 230.000 personas según distintos cálculos. Como sabemos, el gobierno chino no es muy dado a ser transparente en sus ideas, pero vamos a decir, fueran 170.000, sigue siendo una cantidad increíble de gente. En 1993 la presa se volvió a reconstruir, se volvió a comisionar y está en operación actualmente. Es una presa que funciona tanto para riego como para generación eléctrica. 171.000 seres humanos y nadie lo sabe. ¿Cuántas personas murieron en Chernobyl? Distintas aproximaciones. Por el accidente directo, 31. Por el accidente. Y después hay informes de Greenpeace que dicen que 200.000, más que metodológicamente descartados, y hay informes que hablan, yo no sé el número exacto, pero creo que está alrededor de las 5.000 muertes directas. 5.000 muertes directas y bueno... 5.000 muertes directas probables, demostradas 150, según las... Sí, demostradas 150. Sí, pero 150 según la Comisión de Energía extrapolando se habla de 5.000. Efectivamente. Y el caso de Chernóbil es un caso que no se... Es más, de hecho, no se puede repetir. Chernobyl tiene dos partes. Por un lado, volvemos a lo de antes, era una instalación con fines militares. ¿Vale? Chernobyl servía para generar plutonio, para fabricar bombas. Y bueno, pues de paso tenían electricidad, así que la aprovechaban. Pero para empezar, siendo... Su principal propósito no era la eléctrica. No. Por tanto, era una instalación que jamás debió haber entrado en operación. Además, bueno, pues tenía una zona de operación, digamos, por diseño, que permitió la secuencia accidental. Las centrales nucleares españolas están diseñadas de otra manera y la secuencia accidental de Chernobyl en la tecnología que tenemos nosotros, que es tecnología americana, tanto BWR como PWR, esa secuencia accidental no se puede dar. ¿Vale? Físicamente es imposible que el accidente de Chernobyl se dé en España, por ejemplo. Y prácticamente en ningún lugar del mundo con los diseños actuales. No, claro. En ninguno del mundo. Era un reactor muy particular, con pensado para tener una facilidad de manejo de combustible, una total accesibilidad al combustible. ¿Por qué? Porque era un reactor con fines militares y tú, cuando quieres extraer plutonio, la mayor cantidad de plutonio que encuentras en un elemento combustible que bombardeas con neutrones a partir del uranio es al mes. Entonces ellos hacían operaciones de manejo, de extracción de combustible de forma diaria, porque ese combustible lo iban cambiando mes a mes y tenía una gran cantidad de plutonio dentro. Pablo acaba de hablar de una de las grandes razones de Chernobyl, que es que el reactor era intrínsecamente inseguro. Normalmente decimos que los reactores son intrínsecamente seguros. Era intrínsecamente inseguro en una zona de operación, pero es que realmente, aparte de eso, por diseño ha habido muchos RBMKs, que es el diseño de Chernobyl en el mundo en operación, y nunca hubo un problema como en el del accidente de Chernobyl, por una razón muy simple, y es que hay que entender también el contexto político alrededor del cual sucedió este accidente. Es irónico que el accidente de Chernobyl sucede en una prueba de seguridad. Ellos estaban intentando demostrar que podían alimentar sistemas con la inercia de una turbina, y esa prueba de seguridad tenía que hacerse porque el gobierno obligaba a que se tuviese que hacer. Tenía unos procedimientos muy claros. Tú tenías que bajar la potencia en rampa, tenías que bajarla lentamente, y cuando llegabas a un cierto nivel apagabas el reactor y veías y comprobabas si esa turbina podía alimentar estos equipos de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando estaban haciendo la bajada de potencia, digamos, el operador de mercado dijo que Kiev tenía necesidades energéticas en ese momento y que había que parar la bajada de potencia. Después, seguimos añadiendo situaciones que no se darían en un reactor actualmente nunca, porque la conciencia de seguridad es mucho mayor. Había que bajar la potencia otra vez, se mantuvieron a 9 horas al 50% y había que bajar al 30%. Un error humano, porque la operación del reactor en ese momento, como iban a probar equipos eléctricos, la estaban llevando a cabo la gente, dirigía en la central los responsables eléctricos, no los responsables nucleares, para que nos entendamos. Error humano, la potencia en vez de bajar al 30, baja al 1%. Y a partir de ahí ya es todo, bueno, había un cierto desconocimiento de los procesos físicos que ocurrían en el reactor en ese momento, pero al final lo que se hizo, y que es a lo que quería llegar, es necesitamos volver a subir la potencia, no somos capaces.
desactivamos sistema de seguridad 1, desactivamos sistema de seguridad 2, desactivamos sistema de seguridad 3. Hubo un error, hubo una serie de errores de operación y errores de concepto propios en la operación del reactor que al final pues la acumulación de meteduras de pata provocó el accidente de Chernóbil, provocó el accidente de reactividad, que por último todos los reactores nucleares en España tienen un edificio que se llama contención, que a pesar de que te falle todo dentro, tienes una última barrera de seguridad. Y para más INRI, Chernóbil, como teníamos que tener fácil acceso al combustible, no tenía esa contención. Básicamente, utilizar Chernóbil para desacreditar la producción de energía eléctrica con centrales nucleares es demagogo, manipulador, falaz, todos los adjetivos que queramos ponerle. Y la gente no lo sabe. Y la gente no lo sabe. Yo recuerdo siempre que el primer automóvil que hizo Cuñó, que era de vapor, lo puede usted ver en el Museo de Artes y Oficios de París, está el armatoste gigantesco con una caldera de 1,5 metros de ancho, el automóvil de Cuñó, y lo primero que hizo Cuñó al salir a la calle con él fue chocar. Si partimos de esa base para decir que no hay que hacer automóviles, tenemos un problema. Vamos a Fukushima, es inevitable. En Fukushima ha habido un muerto, y fue porque se cayó de la escalera. Uno de los trabajadores en los primeros momentos de la emergencia. Cuando se da el desastre de Fukushima, a mí me pasa lo siguiente. Yo estaba en un programa de radio donde hablaba de ciencia, de divulgación de ciencia, que es más o menos a lo que me dedico toda la vida, y se entrevistó a Francisco Castejón, a Paco Castejón, que es ingeniero nuclear, o es físico nuclear. Físico nuclear. Es físico nuclear. De Ecologistas en Acción. Y Paco dijo lo siguiente al aire, lo tengo grabado, está en iVoox, usted lo busca en el Rincón Prohibido, que era el espacio que teníamos, ahí terminé yo esa etapa de mi vida en radio. Y dijo Paco Castejón cosas como que el material radiactivo de las piscinas es donde se guardan el material usado, estaba en contacto directo con el aire, como el uranio se deshace en contacto con el aire, se estaba creando una nube radiactiva que venía, iba a cruzar el Pacífico, Estados Unidos, el Atlántico, y venía, por supuesto, a mordernos a todos en las partes más nobles. El problema, y esto es a lo que voy, esto no es cierto, no hay uranio elemental, hay sales de uranio que están en unos pellets, que están dentro de unas camisas, que impiden que pase esto, que esté en contacto con el aire y el material radiactivo. Exacto. Yo, evidentemente, yo soy un divulgador de la ciencia, yo soy un pobre periodista. Y el señor es físico nuclear del CSIC. Entonces... Del CIEMAT. Perdón, ¿del qué? CIEMAT. Del CIEMAT. Y entonces, hombre, poco podía yo decir. Entonces, durante esa semana yo me dediqué a hablar con mis amigos que trabajan en energía nuclear, con los cuales me puse en contacto con ustedes precisamente. Y les decía yo, ¿qué es esto? Mira lo que dijo Paco. No es cierto, no es cierto, y no es cierto. Y nada de lo que había dicho para causar miedo era cierto. Entonces a la semana siguiente dije, bueno, vamos a seguir con el tema, como lo de Fukushima va a ser una cuestión de años. Pues vamos a seguir con el tema y tengo lo que me han dicho los responsables de seguridad nuclear. Ah, no, el tema ya está. El problema es que la persona que llevaba esto se creía ecologista, o se decía ecologista, y le parecía muy mal que rebatiéramos lo que había dicho Paco Castejón. Así es como informamos a la gente. Vamos a ver, no es el único ejemplo, quiero decir. Tras el terremoto, uno de los mayores de la historia, y el tsunami que vino después en Japón y que causaron el accidente, al día siguiente el país publicó, no sé si fue El País o fue El Mundo, uno de los dos periódicos, se puede buscar, publicó una imagen en portada, venía a decir desastre nuclear en Japón, y la imagen era, se veía una instalación industrial y una explosión. Unas imágenes de una planta petroquímica que hay 200 kilómetros al sur de Fukushima y que nada tiene que ver con la energía nuclear.
Y sigue saliendo esa imagen. Sí, o sea, ahora buscas Fukushima y sale, vende la manera de... Pero bueno, no es un problema de la tecnología nuclear, yo creo que es un problema de la sociedad y de cómo consumimos nosotros la información sin tener ningún tipo de responsabilidad como consumidores, de tener una mirada crítica frente a la información que recibimos, frente a toda la información. Me gustaría que hubiese gente que viese esta entrevista y también dijese, de verdad, ¿es cierto lo que me han contado estos chavales? Voy a buscarlo. Creo que es la manera de ser proactivo al recibir la información. Pero claro, si nosotros como sociedad nos acostumbramos a consumir la información de una manera pasiva y además hay una información que vende más, que llama más la atención, estamos favoreciendo esa actitud por parte de los medios. No, creo que ahí el problema es también nuestro como sociedad, como consumidores. En cuanto a Fukushima, yo sí que quiero resaltar que uno de los grandes problemas de Chernóbil, además de todo el problema en sí, fue una inexistente gestión de la emergencia. El libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, lo cuenta muy bien, que en lugar de sacar a la gente de la zona, llevaron militares, porque ellos estaban preparados para una guerra atómica. Entonces, lo que hicieron fue llevar al ejército. Una gestión nefasta de la emergencia. Soviética. Claro. Y en cambio en Fukushima estamos hablando de un país absolutamente roto, sin infraestructuras, quiero decir, con 200.000 muertos por un tsunami. La gestión de la emergencia en Fukushima es brillante. Es decir, brillante. Eso es y lo defenderé siempre a capa y espada frente a cualquiera. Y me diga, es que en Fukushima ha habido un accidente nuclear, eso es un hecho, ocasionado por un diseño, unas condiciones de diseño malas de la planta frente a ese tipo de sucesos. Pero la gestión de la emergencia es, brillante por parte de Japón. De que la gestión de la emergencia no fue la gestión de la emergencia nuclear, fue la gestión de todo el tsunami, que fue el que causó esas 200.000 muertes, porque destrozó una enorme cantidad de poblaciones, que dejó sin electricidad, sin caminos a toda esta zona de Japón. O sea, a efectos del desastre de Fukushima era lo menor. Sin embargo, los medios es donde pusieron el acento siempre. Yo recuerdo a los chicos de Greenpeace con un contador Geiger dando vueltas con unos monos blancos de bioseguridad, cosa que, o sea, que es un acto teatral, es una performance, con trajes, con monos blancos de bioseguridad y un contador Geiger dando vueltas alrededor en las cercanías de Fukushima, en la zona que se evacuó, para demostrar que el mundo se iba a acabar. No entendía yo además muy claramente qué pretendían mostrar con esto, salvo, háganme caso a mí. ¿Cuál es la situación actual en Fukushima? Bueno, pues en Fukushima la situación actual es un reto técnico-científico brutal para que el terreno, para que la zona en la que se produjo el lamentable accidente sea recuperada, sea restaurada, de forma que si la próxima generación va allí, nadie sepa qué pasó en Fukushima, que es restaurarlo por completo. ¿Es posible? Es posible. Es posible en cierta medida, por supuesto. Como se hizo en Chernóbil, que hay que levantar 1 metro de suelo. Vale, pues hay que hacerlo, pero por supuesto la gestión es posible. Lo que pasa es que al final todo lo que se hace con una prudencia absoluta por la situación que hay dentro de los reactores. Entonces, y se hace con los criterios ALARA de protección radiológica as low as reasonable available, ¿no? Achievable. O sea, tan bajas como sean posibles las dosis en el ser humano. O sea, no hay un equipo de liquidadores que sea el ejército que puede ir allí a coger una pala y a echar y a dejar la vida allí o contaminarse. Entonces, pues lo que se está haciendo es un gran programa tecnológico alrededor de las centrales para desarrollar las herramientas necesarias para poder descontaminar la central sin que ningún ser humano se contamine. Eso para hablar de la complejidad. ¿Cómo está controlada la liberación de radiactividad por culpa de la central de Fukushima? Bueno, digamos que el único problema es el agua, porque ha habido filtraciones de agua desde las zonas contaminadas del reactor y hemos tardado tiempo, pero actualmente las fugas están en una millonésima parte de lo que llegaron a ser en un día. Se ha construido un muro de hielo, similar a lo que se hace
en algunas minas para evitar fugas. Hay un muro de hielo que evita que todo el agua que sale de los reactores pueda ser liberada al océano, y además ya no es que sea liberada al océano, hay un sistema de tratamiento de todo el agua que sale de los reactores, de todas esas fugas. Hay un sistema de tratamiento con procesos químicos muy complejos que hacen que el agua se descontamine lo máximo posible, se almacena en bidones hasta que al final la radioactividad es algo que por suerte con el tiempo va decayendo, y actualmente digamos que la situación está controlada en la liberación radiactiva, y que el gran reto tecnológico es ver cómo dejar la zona como si allí no hubiese ocurrido un accidente nuclear. Claro, porque en Fukushima la gente inmediatamente se refiere a Chernóbil y al sarcófago de concreto, entonces suponen que algo así es como lo que se ha hecho en Fukushima. No, no es así. No tiene nada que ver, porque, o sea, que en términos de liberación de material radiactivo, bueno, o sea, absolutamente nada que ver. No sé exactamente los valores, pero podemos estar hablando de 100 veces menos. Digamos que en Chernóbil, de los dos grandes responsables tanto a corto como a largo plazo del daño radiológico en el medio ambiente y en la salud de las personas, en Chernóbil se liberó alrededor de un 60% del material radioactivo que podría haberse liberado. En Fukushima estabas hablando de números de un 5%. O sea, y todo porque se hizo de forma deliberada para evitar un mal mayor en el reactor en una de sus unidades que estaba a punto de suceder una de las conocidas explosiones de hidrógeno. Se hizo un venteo para que la contención, que recordemos que Chernóbil no tenía contención, para que la contención no fallase, lo que habría provocado unas liberaciones de radioactividad mucho mayores. Se hizo un venteo de la contención, y ahí está prácticamente, de hecho, a raíz prácticamente toda la liberación de radioactividad que se produjo, que es ínfima comparada con Chernóbil, por supuesto. A raíz de Fukushima, una de las mejoras que se ha implementado en todas las plantas la mayoría de plantas del mundo, y en las que no se está implementando, pero por ejemplo las españolas ya lo tienen todas, es el sistema de venteo filtrado de la contención. Es un mecanismo para que yo pueda hacer esa liberación y baje la presión dentro de la contención, pero ahora lo que se ha diseñado es una serie de equipos, salas y medidas para que ese venteo yo lo lleve a una zona donde lo retenga, lo filtre, y lo que al final libere sea mucho menor de lo poquito que se liberó en Fukushima. Bueno, vamos al otro problema, al que siempre os mencionan cuando dices, oye, yo estoy metido en residuos. Exacto. El ser humano a lo largo de la historia ha cometido muchas estupideces. En realidad lo asombroso de la especie para mí muchas veces es que sigamos aquí, pese a lo que hemos hecho, nos las hemos arreglado. Pero la gente entiende que cuando tú hablas de las minas de carbón hoy en día, no estás hablando de las minas de carbón de mediados del siglo XIX o de principios del siglo XIX, las minas de carbón a las que entró Van Gogh, por ejemplo, y que tiene relatos horrorizados a su hermano de lo que era entrar a 700 metros de la Tierra a picar carbón. Pero cuando se habla del manejo de los residuos nucleares, la gente se va a las peores barbaridades de los años 60, 70. En principio es, ¿cuántas veces te lo dicen? ¿Lo van a echar al mar en bidones? Nos lo han preguntado. Te lo han preguntado. Obviamente. Nos lo han preguntado porque ha sucedido. Sí, claro, porque sucedió. Sucedió. La barbaridad está ahí. Y es lamentable, claro, que eso se hiciese, pero a día de hoy no se hace. A día de hoy no tiene nada que ver. A día de hoy la industria nuclear, yo siempre lo digo, obviamente genera unos residuos. Toda la actividad humana, cualquier cosa que hagamos va a generar un residuo o va a tener un impacto. Nuestros residuos, los residuos radiactivos, y aquí quiero dejarlo claro porque a veces me pongo a hablar de ello y como yo entiendo del tema, pues queda como un poco que no le doy importancia, son muy peligrosos. O sea, eso es un hecho, son muy peligrosos. Y como son muy peligrosos, la industria nuclear ha adquirido el compromiso de gestionarlos de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Y además tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, a día de hoy los residuos de todas las aplicaciones de la tecnología nuclear se gestionan bien. La mayoría son de baja y media actividad y se gestionan de una manera tradicional, que es guardándolos y vigilándolos. No tienen ningún requerimiento técnico adicional más allá de voy a tener este residuo en este sitio, lo voy a tener
controlado, lo voy a tener vigilado y con el tiempo, en un periodo razonable, 100 años es asumible para una generación, a nivel tecnológico no hay ninguna complicación, eso dejará de ser radiactivo. Aparece el problema de los residuos de alta actividad, que fundamentalmente es el combustible gastado de las centrales nucleares. Ese combustible es el que tiene elementos que pueden durar cientos de miles de millones de años. Entonces, claro, cientos de miles de millones de años suena y es mucho, y es un compromiso que la verdad es que es una pena dejar esa herencia a las generaciones venideras. Por tanto, hay una vía. Esos elementos, el problema que tienen a nivel tecnológico es que emiten calor durante un tiempo y por tanto necesitan una etapa intermedia de almacenamiento, o bien en las piscinas de las centrales nucleares, o bien en los almacenes temporales individualizados en las centrales nucleares, o bien en un almacén temporal centralizado. Cuando dejan de emitir calor, cuando el calor ya no es un problema para su gestión, claro, están calientes, entonces no los puedes guardar en un sitio porque se te derrite. Entonces, cuando dejan de emitir calor es cuando se procede. Ahora, a día de hoy, la estrategia va a ser guardarlos en sitios, en almacenamientos geológicos estables y, lo mismo, impidiendo que se libere radiación al medio. Esa es la vía por la que se trabaja ahora, pero no es la única vía. Quiero decir, la industria entiende que no puedes dejar unos residuos cientos de miles de años ahí guardados. Aunque seas capaz de hacerlo de manera segura, no es algo que sea sostenible. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Bélgica se está desarrollando un reactor que se llama Mirra, que va a ser un reactor de transmutación. ¿Qué es la transmutación? La transmutación es, yo tengo plutonio 241, que es muy radiactivo y durante miles de millones de años. Y es un residuo. Y lo que hago es usarlo como combustible en un reactor nuclear y paso de tener plutonio a tener, pues por ejemplo, no sé, cobalto, cosas que pasen a ser menos radiactivas y durante 50, 60 años, una vida media mucho más baja. Y Mirra se prevé que entre en operación en 2025, va a ser una fase de demostración, no va a ser un reactor comercial con el objetivo de vender luz a la red, pero sí que ha sido un avance y va a ser un avance en cómo podemos nosotros reducir la peligrosidad de los residuos de alta actividad. Yo siempre recuerdo una cosa, uno de los peores desastres nucleares fue el de Yonke Fénix en México. Porque cuando la gente piensa en residuos nucleares, inmediatamente va a las centrales nucleoeléctricas. Sin embargo, la cantidad de residuos que generan las centrales nucleares es pequeña comparado con los residuos que genera, por ejemplo, la medicina nuclear, con los que generan todas las otras aplicaciones de la energía nuclear que no salen tanto en los medios. El Yonke Fénix fue un caso en el que una bomba de cobalto de un hospital fue robado, se entregó a un desguace, que el desguace alguien compró hierro, compró acero, y en el acero venía el cobalto radiactivo, se hizo varilla y se construyó un montón de casas radiactivas que son inhabitables. Eso es un desastre nuclear mucho más grave que el de Fukushima, porque ahí hubo gente que se contaminó, porque pasaron años para que la gente se diera cuenta de que estaba viviendo en una casa construida con varilla radiactiva que salió de un aparato médico. Es decir, la gestión de residuos también incluye esto y la gente no lo sabe, es parte de la responsabilidad. Claro, volvemos a lo mismo, toda la industria nuclear genera unos residuos radiactivos, pero digamos que la única aplicación de la tecnología nuclear que genera residuos de alta actividad es la energía nuclear. Todos los de las fuentes de cobaltoterapia, equipos médicos y demás, son residuos de baja y media actividad, e incluso en hospitales hay muchos residuos que se llaman de muy baja actividad, que tienen tiempos de vida de horas, días, y que lo que se hace es, en una sala especial en un hospital, se almacenan y un año después se gestionan como residuos convencionales. Digamos que sí que es cierto que los problemas reales que se han dado en gestión de residuos radiactivos han venido siempre por la parte de residuos de baja y media actividad, y fundamentalmente
por cosas que no tenían, por aplicaciones que no eran de centrales nucleares, pero realmente el reto de los residuos radiactivos sí que viene en origen de las centrales nucleares por el combustible. Sí, por el tipo de residuos más que por la cantidad. Claro, no, la cantidad es... no. Hay un dato muy ilustrador, que es que todos los residuos de alta actividad de la operación de todas las centrales nucleares de España durante 40 años caben en 5 piscinas olímpicas. Es un problema, como dijo antes Pablo, de peligrosidad, de que ese residuo tiene que estar muy bien gestionado, pero nunca de espacio ni de volumen. Es que el dato de 5 piscinas olímpicas es como muy ilustrador. De lo poco voluminoso. Hay un estudio, es una imagen muy visual, que es que si toda la energía, toda la electricidad que una persona consume a lo largo de su vida tuviese origen nuclear, los residuos radiactivos derivados de toda la electricidad que consume una persona en su vida cabrían en una taza. ¿Qué produce más emisiones radiactivas para las personas que estamos a su alrededor? ¿Una térmica o una nuclear? Pues cuidado con eso, porque de hecho hay un mapa hay un mapa, no sé si es de la Organización Internacional de Energía, pero hay un mapa muy ilustrador que mide, parece un cambio de tema pero no lo es, mide las nubes de CO2 de las centrales de carbón de Europa. Entonces, digamos que con un mapa de colores mides, se muestra dónde se está produciendo, cómo se está expandiendo las nubes de las centrales de carbón y qué lugares de Europa tienen una mayor contaminación por las centrales de carbón. Pero ¿sabes qué se mide? ¿Qué es lo que se está midiendo en ese mapa? No se mide CO2, son trazadores radiactivos que salen de las chimeneas de las centrales de carbón. Lo que miden realmente es la radiactividad de esas nubes y extrapolan la cantidad de CO2 que se está liberando en función de lo radiactiva que es la nube. O sea que sí, una central de carbón tiene, en la cola de la combustión tiene productos radiactivos. Pero es que al final vemos la radiactividad, que es entendible, porque nosotros cuando hablamos del accidente de la presa en China es algo que es visible para todas las personas. Cuando hablamos de la radiactividad podemos tener el caso de Pripyat en Chernóbil, en la que la gente estuvo 48 horas allí sin saber qué pasa, porque la radiactividad es invisible, ¿no? Entonces genera un miedo mucho mayor que algo que tú puedes ver y que viene hacia ti. Una gran parte del miedo a la radiactividad viene por ahí, pero es que lo que no sabemos es que la radiactividad natural es mucho mayor. O sea, en España la media es 2,4, ¿verdad? Milisieverts. El 80 y pico % de la dosis que recibe una persona a lo largo de su vida es simplemente por el hecho de estar viva y viviendo en el planeta. Mucho más ilustrativo. El 89%, 88% de la radiación en la Tierra es de origen natural. Rayos cósmicos, el propio granito tiene su estructura, libera gas radón, que es un gas radiactivo. El famoso ejemplo de los plátanos, alimentos, bueno, muchos alimentos, no solo los plátanos, 89% contra un 11% que es de origen humano. Y de ese 11% que es de origen humano, el 90% viene de aplicaciones médicas. Claro. Y el 0,001 viene de las paredes de las centrales nucleares. Pero explicar esto, pues... Hay un estudio... El carbono 14 de tu pareja con quien duermes en la noche. Exacto. También te está bombardeando con radiactividad. Exacto, pero como déjame citarte a ti mismo, como dices tú, esto no cabe en una pancarta. Claro. Explicar esto es muy complicado. Entonces, el miedo a la radiactividad... Son frases que caben en una pancarta, son mensajes muy sencillos que llegan a la gente. Explicar esto, necesitamos un medio como este en el que podamos decir que la mayor parte de los tipos de radiación, o la radiación, pues la radiación más energética, o distintos tipos de radiación, como la alfa, la beta, o como la alfa y la beta, que son los más comunes, se pueden parar o con un folio de papel o con una lámina de aluminio. Esto requiere una explicación mucho más compleja que el simple no a la radiactividad mata o la radiactividad provoca cáncer. Sí, que es lo que se ve. En términos de residuos, yo siempre recuerdo la importancia de diferenciar entre peligro y riesgo. O sea, hay cosas que son muy peligrosas, pero cuyo riesgo es bajo. Por ejemplo, ustedes estarían de acuerdo que un tigre es un animal muy peligroso, un tigre salvaje.
el riesgo de que nos coma un tigre a nosotros 3 aquí sentados es aproximadamente 0. Mucho se tiene que torcer la entrevista. Entonces hay una diferencia entre peligro y riesgo. Cuando tú dices que los residuos son peligrosos, siempre hay que tener claro que de lo que se trata es de disminuir el riesgo, es decir, el riesgo es la probabilidad de que se haga efectivo el peligro de una manera determinada. Los residuos son intrínsecamente peligrosos, es decir, sí. Las consecuencias. Yo no querría estar al lado de un elemento combustible gastado aquí en Madrid, Como en el caso de... porque es muy peligroso. Ahora bien, el riesgo de gestionar esos residuos es muy bajo, porque las cosas se hacen con mucho cuidado, muy bien procedimentadas, están muy estudiados, ¿vale? Y se hacen bien. Por tanto, ¿cuál es el riesgo de que a alguien le pase algo debido a los residuos radiactivos? Pues muy bajo, es muy bajo, ¿vale? Se habla mucho del... Quien quiera desacreditar la gestión de los residuos habla mucho del peligro en el transporte de los residuos radiactivos. Bueno, pues por ejemplo, el peligro en el transporte del combustible gastado. El combustible se transporta en unos contenedores que se fabrican aquí en Santander y son unos contenedores que pasan una serie de pruebas técnicas y para asegurar que son seguros, pero yo creo que lo más visual es, hay un vídeo en YouTube de cuando los americanos tenían dinero para invertir en esto, que directamente lanzan un tren propulsado con combustible de cohetes contra un contenedor de esos y el contenedor aguanta. O sea, quiero decir, creo que es un ejemplo muy visual de que no van a venir por ahí nuestros problemas con los residuos. Y en el transporte... Si lo encuentras, pues lo mandas y lo podemos... Sí. Lo pasamos porque lo tenemos bastante localizado. En España, en gestión de baja y media actividad, se han hecho más de 3 millones de kilómetros de transporte de residuos de baja y media actividad. Ha habido 0 accidentes en el transporte y ha habido un incidente, ¿vale? Porque esto está en la página web de Enresa, está la documentación. Hubo una vez que un camión pinchó, o sea, una furgoneta, pues pinchó una rueda. Entonces pinchó una rueda, el señor se paró, la reparó y siguió. Y eso cuenta como incidente en el transporte, pero creo que el riesgo es inexistente en ese caso. De hecho, has comentado un término que es muy ilustrador en muchos sentidos, que es el riesgo. El riesgo es probabilidad por consecuencias. No se puede entender el riesgo como sin una relación de ambos términos. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil percibir la consecuencia que la probabilidad. Por eso una persona percibe que el viaje en avión es más peligroso que el viaje en coche. Si esa persona tuviese el concepto de riesgo en la cabeza, sabría que a pesar de que las consecuencias de un accidente en avión sean mucho mayores, la probabilidad de que ese accidente suceda es mucho menor. Entonces, si tú haces la multiplicación y tienes el concepto de riesgo en la cabeza y sabes que, no sé qué es esto, pero tienes un 1 por 10 a la menos 6 opciones de tener un accidente en avión y tienes un 1 por 10 a la menos 3 de opciones de tener un accidente en coche, a pesar de que eso sea el riesgo, tú no lo percibes, porque tú lo que percibes es que las consecuencias de un accidente en avión son fatales. Y el problema que se puede extrapolar a las centrales nucleares y a los residuos nucleares es ahí, que solo percibes las consecuencias y no percibes que la industria no sería aceptable si tú no bajas tanto la probabilidad que el riesgo sea aceptable. Por eso la industria nuclear está tan procedimentada y tiene una cultura de seguridad tan absolutamente metódica, porque si no consigues que la probabilidad de cualquier incidente sea ridícula, los riesgos no son aceptables porque las consecuencias son elevadas. El otro tema de residuos que siempre me gusta mencionar es que los residuos nucleares son uno de los menores peligros de residuos que hay en el mundo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la bahía de Minamata en Japón, un envenenamiento por mercurio de una empresa que además fingió demencia cuando ya estaba demostrado que su mercurio utilizado, resultado de sus procesos industriales, me acuerdo si era una papelera o algo por el estilo, su mercurio era el que estaba envenenando a la gente, y además que era el mercurio en la bahía de Minamata, el mercurio sube por la cadena trófica, entonces se va bioacumulando hasta los peces que se comía la gente y que generó un desastre que fue aterrador y del que apenas creo que se están empezando a pagar resultados. Los desechos que se arrojaron al Támesis durante tantísimos años y que hoy que uno ve peces en el Támesis dices que aquí esto era un pozo de inmundicia, era el infierno.
y además de los desechos humanos, todas las industrias vertían en el Támesis. Lo que hemos hecho con los desechos en general ha sido muy apreciado por la gente, salvo en el caso de los nucleares, y es, no sé si es por falta de aprecio o por falta meramente de conocimiento. Sois un blanco muy fácil, y a mí me rompe el alma esto, para una izquierda que dice industria nuclear, ¿qué más tienen que tener de malo? Cola y cuernos para ser el demonio. Y una izquierda que debería estar defendiendo la energía nuclear como la gran opción ante el desafío más grande que tiene la humanidad en este momento, no lo está haciendo. O sea, cambio climático, que es con lo que yo empezaba, que solo lo niegan Donald Trump, 4 amigos. Donald Trump fundamentalmente porque no entiende la diferencia entre tiempo y clima. Él cree que si él se comió 3 hamburguesas no hay hambre en el mundo, que es más o menos la lógica que tiene, ¿no? Si nevó ayer en Chicago, ¿cómo va a estar aumentada la temperatura media del mundo en 1 grado centígrado? Tenemos un problema y necesitamos energías renovables, limpias y de preferencia con fresco olor a pino y recubiertas de rico chocolate. Eso no lo hay. Entonces, tenemos una solución como puente para cuando tengamos las energías que todos soñamos, las energías ideales, verdes, sostenibles y con todos los atributos que queremos todos los seres humanos sensatos que tengan. El puente entre los fósiles, los combustibles fósiles y ese futuro dorado, el mejor puente es la energía nuclear. Y la gente no lo acepta ni siquiera debatir. Yo creo que efectivamente el tema de los residuos es el verdadero talón de Aquiles de la industria nuclear y tenemos que trabajar en ello hasta conseguir una gestión integral de los residuos. Y creo que es una de las cosas que hace que la opinión pública no sea favorable a la energía nuclear. Pero el problema que creo que hay ahora mismo en España es que no hay nadie interesado en hacer un ejercicio de educación de cara al público. Quiero decir, en Francia la postura del público es netamente pronuclear, porque el gobierno francés es el primero que invita a la gente a saber qué es la energía nuclear. Y en Francia todo el mundo tiene claro que la energía nuclear tiene ventajas e inconvenientes, pero que les es necesaria. Aquí, hace no mucho, yo tuve la oportunidad de participar en un encuentro con el secretario de Estado de Energía, y él es ingeniero industrial en la Universidad de Sevilla, y además ha estado dando clases en el MIT y demás. Es un tío que a nivel técnico sabe bien de lo que habla, y él explicaba que el gobierno era consciente de que no podía, no es compatible hacer una transición ecológica sostenible y manteniendo un precio de la electricidad razonable, manteniendo la estabilidad del sistema y bajando las emisiones. Él era consciente y así le decía que ese camino no se puede transitar dejando a un lado la energía nuclear. Pero por otro lado él decía, pero claro, tenemos el mandato de la gente, ¿no? Tenemos la necesidad de cumplir con nuestro mandato de ir abandonando esta energía. Y a mí ese ejemplo no me vale, porque yo creo que debería ser el propio gobierno quien explicase a la gente, es decir, debería ser el propio responsable de tomar la decisión quien explicase a la gente las consecuencias. Es decir, oigan señores, hemos decidido que estamos en contra de la energía nuclear, así que vamos a cerrar las centrales nucleares, pero a cambio lo que va a pasar es, va a subir el precio de la luz, van a aumentar las emisiones de CO2 y vamos a tener un suministro ligeramente peor, un sistema no menos estable porque hay mucho combustible fósil de backup, pero vamos a tener un mix eléctrico peor realmente, en emisiones y en precio. Por otro lado... Y colaboramos además al aumento de gases de invernadero. Claro. Si tú haces ese ejercicio, muy probablemente lo que te encuentres sea que la gente te dirá, bueno, entonces ¿para qué las cerráis? Es decir, creo que debería ser
de los responsables de tomar estas decisiones y de diseñar ese camino que tenemos que transitar y que es obvio que tenemos que llegar a un 100% renovable. Si puede ser mañana, mejor que si es pasado mañana, eso es un hecho. Pero creo que si tú vas a diseñar ese camino tienes que explicarle a la gente lo que hay y tienes que ser tú quien haga ese ejercicio de educación de la gente. De hecho, es muy característico. Nosotros vamos a dar charlas a institutos y cuando tú llegas allí, la profesora dice hay un compañero de jóvenes nucleares que os va a hablar sobre energía nuclear. Las caras de los niños es una cara de desconfianza absoluta. Es una cara de desconfianza absoluta de a ver qué nos va a contar y casi de miedo en la propia cara de los niños. Empiezas a hablar, empiezas pidiéndoles a ellos que te digan que saben de la energía nuclear y, por supuesto, Homer Simpson, residuos y Chernóbil. Y empiezas a tocar esas ideas, empiezas a tocar lo malo y empiezas a contar todo lo demás, empiezas a contar las ventajas, las desventajas, pero sobre todo con 3 ideas muy simples, de que entiendan qué es la radiactividad y que puedan comparar la radiactividad de una central nuclear con la radiactividad natural, que te deja muy tranquilo. De que sepan que hay una necesidad de producción de energía eléctrica de forma continua y constante y que la nuclear no emite CO2. Algo tan simple como que no emite CO2. Ojalá toda la sociedad supiese que las centrales nucleares no emiten CO2, porque no es así. Y tercero, que me voy a olvidar, pero son 3. Y tercero, que es la principal fuente de producción de energía eléctrica en España, que es otro dato que ojalá la gente supiese, pero que no lo sabe. Con estas 3 ideas y, por supuesto, siendo abierto, sin intentar convencer a nadie, las caras de esos niños, el cambio de caras de cuando tú empiezas una charla y cuando 1 hora después hay 5 chavales curiosos de la clase que prefieren perderse el recreo y preguntarte, oye, mira, ¿cómo has estudiado esto? O ¿qué tengo que hacer para saber lo que tú sabes? Me ha encantado, yo a partir de ahora yo le voy a contar esto a mi madre al llegar a casa. Es realmente emocionante para que lo cuentas. Y es que ideas muy simples, es muy sencillo transmitir lo básico para que la gente conozca la tecnología, porque el gran problema de la energía nuclear es sin duda alguna el desconocimiento. Y lo que decía Pablo, no tenemos que ser nosotros, que somos 4 amigos en un garaje, los que hagamos este esfuerzo y demos 10 charlas en institutos de Madrid en un mes. No, es que la responsabilidad tiene que ser mucho mayor, pero asumirla es ir en contra de una opinión general, y ¿quién está dispuesto a hacer eso hoy en día? En este último caso no estoy de acuerdo contigo, tenés que hacerlo vosotros, alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué? Y es que el truco de la gente es el gran truco de la demagogia y es el gran truco del populismo. La gente no quiere transgénicos, ¿vale? ¿Qué son los transgénicos? ¿Lo sabe la gente? No, claro que no. ¿Qué información tiene? La información que le han dado los previamente interesados en que llegue a ciertas conclusiones, es decir, quien dosifica la información. La gente no quiere centrales nucleares. ¿Por qué? Porque la energía nuclear hace todo esto, porque es así el proceso de la energía nuclear, por lo malísimo que es. ¿Y quién te lo ha contado? Si el Estado no hace la labor de informar, nos queda a nosotros, aunque sean en sitios como este y en el garaje y en todos lados. Creo que hay que salir a la calle. A mí me preocupa muchísimo tener amigos que están a cargo de seguridad nuclear, que hacen una gran labor de difusión en Twitter, pero que tienen que mantener el anonimato. ¿Sabéis de quién hablo? Sí, señor operador. Referente. Esto es un escándalo social. Es decir, resulta que es más glorioso ser un corrupto al que han sacado de la cárcel y al que le están descubriendo ahora que gestionaba sobornos por 25 lugares y es su señoría, y una persona que trabaja para darle energía accesible a la gente en condiciones del menor riesgo posible, no de riesgo cero, que es el cuento que cuenta Greenpeace y el cuento que cuenta Ecologistas en Acción y que no existe. En este canal hemos hablado mucho de la no existencia del riesgo cero. Beber agua es riesgoso. En el momento que tú haces una acción, la segunda ley de Newton, o sea, las leyes de Newton ya te dicen que es que tiene una reacción, tiene un efecto. Entonces, y ese efecto es... Pero que esta gente tenga que ocultarse, que sean parias sociales, y esto es grave a nivel individual, evidentemente, me lo parece, pero lo que es grave es que las ideas sean parias sociales en un mundo en el que, como decía Carl Sagan,
dependemos de la ciencia y de la tecnología absolutamente para todo. Sin embargo, la gente no está informada de cómo funciona. Entonces, yo lo primero que os dije cuando quise abrir esta conversación es un debate que creo que tiene que salir a la calle, el debate de la energía nuclear, y que tenemos que quitarle de las manos a quienes lo manipulan por sus intereses políticos, por sus creencias irracionales. Yo siempre que vamos a institutos, yo siempre que doy una charla en un instituto, le digo lo mismo a los alumnos. A mí me da igual que estéis a favor o en contra de la energía nuclear. Lo que quiero es que me sepáis decir por qué. Es decir, cuando yo veo artículos o declaraciones de determinados grupos antinucleares, que no creo que sean, o sea, no digo que no sean ecologistas, pero desde luego no lo parecen. Estos grupos antinucleares, a mí lo que me parece es lamentable. O sea, quiero decir, ver a un político, a un tío que está en el Parlamento, que tiene una responsabilidad social. Así es. O bien mentir, o bien decir cosas equivocadas porque no se ha informado previamente. Cualquiera de las dos cosas me parece grave, teniendo en cuenta que es un diputado. Yo digo, no puede ser, no puede ser. O sea, quiero decir, la tecnología nuclear tiene problemas reales que si estos grupos se dedicasen a presionar, a poner el dedo en esa llaga y a trabajar para que se mejorasen en esos problemas reales que existen, avanzaríamos mucho. Quiero decir, Greenpeace en sus orígenes, hace mucho tiempo, protestó muy activamente contra que los residuos se tirasen al mar. Bravo por Greenpeace. Gracias a ese esfuerzo se concienció a la sociedad y ahora lo hacemos bien. Gracias a eso. Pero ya no queda nada de eso. A día de hoy es malinterpretar datos, inventárselos de vez en cuando, eslóganes. Entonces, no se puede hacer un ejercicio real de debate y de concienciación social frente a eso, y es terrible, terrible. Nosotros el otro día, antes de venir aquí, estábamos comiendo y la verdad es que pues, fue una conversación un poco bastante técnico, friki, sobre seguridad en centrales, y nosotros mismos hablábamos de que, bueno, hay algunos casos, algunas cosas en alguna central que nosotros vemos que se podría mejorar de esta otra manera. Si de verdad los grupos antinucleares hiciesen ese esfuerzo de trabajar y de ir a una central y decir, oiga, tienen ustedes que mejorar eso a nivel técnico y mejorase, claro, sería maravilloso. Pero si te quedas en argumentos falaces, en mentiras, no vas a ningún lado, no vas a ayudar a mejorar la sociedad, porque efectivamente la sociedad tiene que avanzar con la ciencia. Al final tenemos que convertir el debate que tiene que producirse en un debate técnico-científico y no en un debate emocional de a ver quién es más demagogo. Y es difícil. Es muy complicado. Una de las formas de que los políticos, porque hay políticos que saben de qué va la cosa, pero no se atreven a hablar. Es un caso que se dio cuando Pedro Duque empezó a hablar de homeopatía, la gente se horrorizó porque muchos lo sabían, pero no se atrevían a decirlo. Y una de las formas que se atrevan a decirlo es sacar, insisto, el debate a la calle. El Rey va Desnudo se pone a vuestra disposición. Es un canal, un pobre canal que tiene ahí 28,000 seguidores, pero algo es. Y yo soy el primer defensor de ir a los institutos. No hay nada que me divierta más que hablar con 80 chavales y no irles a dar la humilía, sino realmente a conversar con ellos y acercarlos a cosas que les pueden resultar interesantes. Soy el primero. Pero eso tiene que estar apoyado en llevar el debate a los medios de comunicación, en exigirle, ya no digo a ciertos medios que pobres no dan para mucho más, pero en exigirle a otros medios, televisiones y diarios, que dejen cierta actitud anticiencia, antitecnología, antiprogreso, antiilustración y pongan en la mesa el debate con vosotros y con quienes están haciendo las cosas. Aquí estamos. Aquí estamos. Nosotros queremos agradecerte que nos hayas dado esta oportunidad. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Creo que no sé cómo habrá quedado desde el punto de vista. Pero por una vez puedes hablar abiertamente de cosas y eso es lo triste, ¿no? Pero es que aquí estamos, cualquier medio de comunicación que quiera hacer un debate serio, estamos dispuestos a ello. Nosotros nunca decimos que no a un debate. Hemos ido a nada en la radio de Valencia y muchas veces vamos a un
contexto o a un ambiente que sabemos que no nos va a ser favorable. Sí, pero es que nos da igual, nosotros queremos dar el mensaje, queremos llevar el debate a lo técnico-científico y queremos mostrar y queremos atacar el desconocimiento. Sabemos que nuestros mensajes no van a ser simples y sabemos que empezamos perdiendo 1-0 porque no vamos a llevar el debate a lo emocional. Lo sabemos, lo asumimos y lo aceptamos, pero queremos que el debate esté en la calle y queremos contar la realidad de la energía nuclear. Y dedicamos nuestro tiempo, que no es laboral, que es personal, a ello por pura vocación. Yo sí que te voy a complementar una cosa. No decimos que no nunca a un debate técnico. Sí. ¿Alguna vez nos ha pasado que nos han invitado a determinados debates en los que veíamos que es que no tenía ningún fundamento ir allí porque no se iba a hablar de ciencia y tecnología nuclear, se iba a hablar de otros aspectos? Bueno, cuando había duelos se arrojaba el guante, ¿no? Pues queda arrojado el guante para los medios. Pablo, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Pablo García, presidente de Jóvenes Nucleares. Visiten, vamos a poner aquí en los comentarios de la conversación el enlace a Jóvenes Nucleares. Carlos Vázquez, que es vocal de Jóvenes Nucleares, ambos responsables, ambos estudiosos, ambos gentes que estudian eso que los que no lo estudian le dicen a usted que lo tiene que temer. Alguien dijo, y siento mucho no tener a la mano la cita, que es un poco absurdo pensar que si miramos hacia atrás y lo único que hemos tenido son avances y mejoras en la calidad de vida y en la cantidad de vida y en el disfrute del ser humano, y si lo que vemos atrás es solamente algo que llamamos progreso, es un poco absurdo que alguien nos cuente que mirando hacia adelante lo que hay es muerte, destrucción, ruina y las peores condiciones de la historia humana. Lo más razonable es que sigamos avanzando, pero para eso tenemos que hacerlo con las herramientas con las que lo conseguimos antes, que es con el conocimiento, con el debate libre y abierto, con la democracia y con la difusión de la ciencia y la tecnología, que hasta ahora son la mejor herramienta que tenemos. Les pedimos nuevamente que nos apoyen en Patreon, en GoFundMe, y que apoyen nuestro canal y el nuevo canal Cosas que Sabemos, y muchas gracias por acompañarnos.